¿Has escuchado hablar del típico "Vamos gente, por favor reúnanse, den un paso al frente, sin miedo, reúnanse, les estamos mostrando la sustancia que si tomas un poco de ella te garantiza un poder inimaginable"? Ah, no, ese no es. O bien el pásele, las hierbas naturales que son lo que más fácil y más rápido puede curar una enfermedad sin degenerarla ni sacarle secuelas. O bueno, ya si vamos más hasta el fondo, esta es la sustancia. Toma una dosis y podrás volver a tu versión más joven que tanto ansías. 7 días como tú, 7 días rejuvenecida. Ok, paremos ahí, por favor. ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más nos van a mentir con este tipo de productos? O con métodos supuestamente regenerativos, poderosos y curativos, como el vinagre de manzana. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una nueva Qué buena onda verte de nuevo por acá en una nueva reseña, opinión crítica más de este canal, en donde no te lo voy a negar, quizás alguna vez, al menos una vez, todos nosotros que estamos aquí presentes hayamos tomado algún atajo para curarnos rápido o estar mejor de algo que se puede curar con medicina normal, ¿no? A ver, que para eso los doctores se quebraron la cabeza durante toda su vida estudiando su carrera, que la pastillita, amigo, no te va a hacer mal. La pastillita de paracetamol, la pastillita de ibuprofeno. Bueno, antes de continuar y entrar en este debate, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es el método curativo más raro que hayas escuchado en tu vida? No tiene que ser dicho por un doctor, puede ser dicho con una persona random cualquiera. Aquí en la caja de comentarios estamos para ver experiencias únicas, experiencias raritas, así que la puerta está abierta a opiniones increíbles. Cualquiera que sea la tuya, yo la estaré leyendo y respondiendo como siempre en la caja de comentarios. Vinagre de manzana, porque sí, ese es el nombre de la serie, haciendo alusión a los productos que te quieren hacer creer precisamente que actúan como un producto milagro, como un producto que te puede curar. Algo que la manera legalmente y naturalmente es curarlo por medicina. Pero también se trata de una historia muy interesante. Una historia muy interesante que cada episodio de 6, porque esto es una miniserie, te lo estará recordando así. Así, literal, con este plano, de que esta es una historia real basada en un libro precisamente sobre una gurú que le mintió a todo el mundo. Y sí, para recordar también que Mel Gibson, el nombre real de la persona real que existió, no se está llevando ninguna garantía ni ningún incentivo por la realización de esta serie. Y que te quede claro, porque te lo dirán los 6 episodios. Ojo, que tenemos serie que es capaz de romper la cuarta pared, y eso es divertido. La gurú del bienestar, Mel Gibson, fingió ante sus numerosos seguidores en redes sociales que padecía cáncer, pero mantenía la enfermedad bajo control mediante terapias de cuidado personal. Gurú, primero que nada, ¿qué es un gurú? Sí, lamentablemente es una palabra que ya ha sido bastardeada y que de hecho las redes sociales de esas personas pueden ser tanto su mayor enemiga como su mayor amiga. Y eso queda explícitamente clarísimo en esta serie. Kaitlyn Dever, quien es la protagonista de esta historia, interpreta a Mel Gibson, personalidad real de internet que apareció en 2013, la influencer australiana que engañó a miles de personas al fingir tener cáncer terminal y prometer una cura a través de la alimentación y terapias alternativas. Basada en el libro The Woman Who Fooled the World de los periodistas Beau Donnelly y Nick Toscano, la serie mezcla hechos reales con elementos ficticios para dramatizar la historia. Drama, sí, pero con más comedia, sin empezar a llamarla tragicomedia, dramacomedia o todas las términos raros que existen. Desde el episodio 1 nos podemos dar cuenta de que esto no será una serie cronológica. Y ahí va ¡pum! El primer punto que no le toca a favor, o que le hace, no le hace bien, sí, mejor dicho, a esta serie, sino más bien le juega en contra. No sé por qué no dije eso desde un principio, es lo que quería decir. Mel Gibson se convirtió en una figura prominente en la comunidad del bienestar en la década de 2010, cuando afirmó haber sido diagnosticada con un tumor cerebral inoperable. A través de Instagram, donde utilizaba el nombre Healing Bell, relató cómo había superado su enfermedad con métodos naturales, y gracias a su creciente número de seguidores, Gibson, gracias a esto, lanzó su aplicación The Whole Pantry en 2013, vendida como la primera app de bienestar en el mundo. Y en este mundo, donde empezábamos con la década del 2010,
Apple estaba en su prime y la tecnología movía masas con simplemente el auge de los mensajes apoyados en las redes sociales. Hay ciertos puntos que de hecho se pueden destacar gracias a la exageración que vemos en esta serie y en los puntos de inflexión prominentes que hicieron a Belle Gibson tanto ser exitosa como su caída estrepitosa. Bien dicen que todo lo que sube tiene que bajar y si iniciaste con mentiras, el golpe de realidad, créeme que es durísimo cuando se sepa la realidad. La verdad. La serie maneja un gran equilibrio entre cómo de fácil es mover esa ligera balanza y arma de doble filo en lo que se pueden convertir los movimientos o estos mensajes que se mueven gracias a los ideales de un mar de gente que empatiza con lo que dice el influencer o la celebridad. En este caso, Belle Gibson recibe una gran actuación por parte de Kaitlyn Dever, al representar a una mujer obstinada con tener más y más a costa de mentirle al mundo, sin ponerse a analizar realmente el daño colateral que está provocando con mentir y con una enfermedad tan grave, y que simplemente subir a la cima demuestra físicamente cómo se ve alguien con adicción a la dopamina que generan las reacciones en las redes sociales. Una cosa que iniciamos a ver, sí, muy por ahí de la década del 2010 y que seguimos viendo con ahora transformándose o cambiando cada vez, ahora con TikTok, ahora con los shorts, ahora con los reels, que solamente escrolea a la gente y es adicción para aquí, pero que realmente tiene más lamentables no beneficios que cosas buenas. Un autoritarismo por siempre tener el control en todo lo que hace y una seducción y talento para mentir del personaje que son envidiables para cualquier persona que quiere ser capaz de convencer a alguien. En ese aspecto las estrellitas se las lleva todas Dever. Sin embargo, sí tenemos varios atropellos y tropiezos, sobre todo con el tema de la narrativa. Al estar basado, como ya mencionamos, en un libro que cuenta su historia, las dramatizaciones que hacen alusión a diferentes puntos en la línea del tiempo hacen que se alargue demasiado el contexto. Digamos que las estacas en la trama de la cima hacia el éxito de Belle son todas esas lagunas de las que ella siente que no se tiene que preocupar y no son importantes, pero que le terminan cobrando factura y provocándole a final de cuentas algo más que estrés. Todo ello son las interacciones distantes pero acérrimas que tiene contra Mila, su contraparte que realmente sí tiene cáncer y también fue engañada, pero por otro método que terminó costándole la vida. Y Justin, que sufre del engaño y daño colateral que deja como su rastro Belle en las redes sociales al ser otra paciente su esposa luchando contra el cáncer y creyendo en las mentiras de la gurú protagonista, provocándole así problemas en su matrimonio y por obvias razones en la salud de Lucy, esposa de Justin. Tras este estira y afloja, la comedia amortigua un poco, pero aún así se siente como una historia que, más allá de los mensajes apoyados en las subtramas que se encuentran a la vista, no se siente como algo memorable, algo tangible para recordar, o bien una papeada extrema a la situación que se presentó con Belle en la vida real. Digamos que por momentos es un poco más parodia que sátira. Difícil saber si de la otra forma le pudiera haber ido mejor, pero digamos que lo que vemos es suficiente para dar a entender lo que una persona puede ser capaz de hacer cuando se tiene o vive cerca del círculo cercano de una persona, creo que eso suena un poquito redundante, dentro de la vida de una persona que está sufriendo esta enfermedad. Diferentes puntos de vista, pues. Una realidad que, sin ir demasiado fuerte en cuanto a la dramatización, pero con la dosis exacta de comedia para que al menos sea una grata forma de decir, hey, esto hace daño. Termina por ser una serie que sin duda los trabajadores en el campo de la salud estarán agradecidos de que los pacientes que se creen cualquier cosa por internet vean. Es una invitación a el no creer en el típico vinagre de manzana. Cura todo y poderes mágicos. Una perspectiva dura a la vez, pero que no se siente tan como un golpe de realidad como de verdad debería de haber sido por el tema de la comedia. No hay un buen balance ahí, pero que aún así ayuda a atenuar esta perspectiva de lo difícil que es lidiar con una situación así. El potencial y lo peligroso que es el tipo de mensaje que estás recibiendo para combatirlo. Ojo, y eso es lo más importante, el tipo de mensaje que estás recibiendo, no el tratamiento, el mensaje. Que sí, viviéndolo de cerca, muchas veces eso es lo que le va a hacer cambiar la vida o ver la perspectiva al paciente que tiene cáncer.
Y con eso es lo más importante que debes de quedarte de esta serie. Sí, son 6 episodios en miniserie, cortita, pero mostrando así una ambición sin límite, una ambientación demasiado Aussie, bastantes referencias australianas y capaz de romper la cuarta pared. No solo para recordarte que Mel Gibson, real, no recibió ningún centavo por la realización de esta serie, sino dándote un golpe de realidad con el cual el mundo en el que vivimos es capaz de cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El balance termina siendo medio atropellado, pero aún así, aunque sea capaz de brincar entre blancos y grises con su drama y comedia, sus tomas y pops, que son lo que la hacen única, le dan un toque de calidad a una historia que sucedió en la vida real y que lamentablemente también sucede en la actualidad, pero que nuestro deber es descubrirla. Justamente como acaba la serie de una manera un poquito poética con su reflexión, ¿no? Tú búscalo en Google y sabrás. Con un factor de redundancia en cuanto a su humor y la proyección de una Mel Gibson, se destruye desde el primer episodio para no existir una sorpresa en 3 secuencias. Vinagre de manzana. No tiene la mejor narrativa, pero visualmente es suficiente para hacer una representación dolorosa del daño que hace esa pseudociencia y la desinformación a una enfermedad que llevamos combatiendo toda la vida, desde que se metió en nuestra vida. Y mientras sea de piña o de manzana, ese ungüento mágico que te recomendaron para desaparecer el envejecimiento, nosotros por eso a esta miniserie le damos 2 estrellas y media como calificación personal y por supuesto que es, pues sí, palomera.